Nuestro estudio, nuestro trabajo en Isaías. Mi sermón del día de hoy se llama Caminemos a la luz del Señor, y es un título que sale del mismo texto. David Platt dijo lo siguiente con respecto a la iglesia: el éxito en la iglesia no es por los cientos o miles que podamos albergar en nuestros edificios, sino por los cientos o miles que dejan nuestros edificios para tomar el mundo. Ahí está el éxito de la iglesia. Quería introducir con eso y vamos directamente a Isaías 2, versículo 1. Y vamos a entender un poco más por qué la introducción. Isaías 2, versículo 1. Vamos a trabajar hoy solamente hasta el versículo 5. ¿Están todos ahí? Si tienes una Biblia en tu celular, procura que no hable. Solo necesitas leerla, no escucharla, ¿no? Y no nos vayamos a distraer con nada. Pon tu celular en modo silencio, modo avión, modo no suene, si tienes ese modo, pero la idea es que no haga bulla y que no nos distraigamos hoy en la predicación de la palabra. Amén. Isaías 2, versículo 1. Palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en visión acerca de Judá y Jerusalén. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas, y hacia él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la enseñanza, de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación, y nunca más se adiestrarán para la guerra. Ven, pueblo de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Vamos a estudiar hasta ahí. Y el profeta Isaías da a conocer una visión con respecto al futuro glorioso de Judá y Jerusalén. Y en virtud de esto expone tres poderosas razones de por qué caminar a la luz del Señor. Aun cuando esta profecía está dirigida a Judá y Jerusalén, su carácter escatológico, es decir, lo relacionado con los postreros días o los últimos días. Cuando ustedes escuchen esa palabra escatológico, se refiere a eso. Nos involucra inequívocamente como iglesia contemporánea. A todas luces, cada uno de los apartes de esta profecía guarda una profunda relevancia con respecto a nuestro futuro glorioso. De modo que vamos a observar esa primera de las poderosas razones a la que nos referimos. La primera, de por qué debemos caminar a la luz del Señor. Porque el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza. Versículo 1 y versículo 2. Y al dar inicio a la lectura del primer versículo de este capítulo, y particularmente al encabezado de esta profecía, no es posible pasar por alto el hecho de que la visión de Isaías es claramente una revelación divina. No estamos frente a una especie de especulación o de presunción pseudoprofética o falsa, sin ninguna trascendencia, que nos haga sospechar de la integridad y verdad del pasaje que estamos estudiando.
Claramente y sin lugar a dudas, lo que recibió Isaías fue la palabra de Dios. Y es lo que por extensión también nosotros recibimos. Por consiguiente, tenemos que contemplar con profunda reverencia no solamente este texto en cuestión, sino la revelación completa de la Biblia, la palabra de Dios. Es importante hacer esta aclaración porque la Biblia es más que un libro antiguo. Es la palabra de Dios, viva, poderosa y eficaz para todas las épocas y para todas las personas. Es un libro que no solo demanda contemplación, sino también obediencia. Y aquí es pertinente recordar la exhortación del capítulo 1 en el versículo 10 que estudiamos la semana pasada. Oíd la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, escuchad la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y es interesante que ese versículo está en la mitad de ese pasaje. Resalta en ese pasaje como la convicción, como la profunda convicción para su pueblo de escuchar la palabra de Dios. Somos una congregación comprometida con la observancia y obediencia de la palabra de Dios. Ella es nuestra única regla de fe, doctrina y conducta para nosotros como congregación. Es el fundamento de todo lo que nosotros creemos, pensamos y hacemos. Todo lo que es valioso en nosotros surge de la convicción de haber hecho de la palabra de Dios lámpara a nuestros pies y luz para nuestro camino. Salmo 119, 105. Nuestra oración es que el Señor nos enseñe el camino de sus estatutos y guardarlos hasta el fin, y que nos dé entendimiento para guardar su ley y cumplirla de todo corazón. Salmo 119, versículos 33 y 34. Esa es nuestra oración. Somos una congregación que cree profundamente en esto, en la palabra de Dios. Valoramos profundamente la Biblia como la palabra de Dios. No creemos que sea solamente un libro antiguo, muy antiguo, sino que es un libro que tiene una profunda relevancia para nosotros, para nuestra vida, para nuestro pensar, para nuestro caminar. Creemos que la Biblia es suficiente, inerrante, infalible, poderosa, viva y eficaz. Eso creemos. Por eso para nosotros es tan importante predicar única y solamente la palabra de Dios. Amén. Amén. Por eso nos involucramos en estos trabajos de estudiar la Biblia capítulo a capítulo, versículo a versículo, porque nos interesa lo que Dios nos tiene que decir profundamente en la palabra de Dios. Así es. Y obviamente esto es un estímulo para que cada uno de nosotros, cada día, busque alimentarse de la palabra de Dios. Vivimos en un mundo, mis hermanos y amigos, en una cultura que nos está influenciando constantemente con sus ideas y con sus cosmovisiones y filosofías. Por lo tanto, necesitamos recibir mucha mayor influencia de la palabra de Dios. La labor de los profetas en el Antiguo Testamento era esencialmente esa: permear al pueblo de la palabra de Dios, permear al pueblo de la revelación de Dios, de modo que el pueblo se condujera conforme a la voluntad de Dios. Esa era la misión de los profetas. Por lo tanto, ese es nuestro trabajo como predicadores y como maestros de la palabra de Dios. No solamente enseñarla, sino lo que hacía Esdras:
aprenderla, estudiarla, vivirla y practicarla y enseñarla tras 7 días. Esa es la labor de nosotros como predicadores. Por eso personalmente yo valoro tanto la Escritura. Necesitamos de la palabra de Dios. Necesitamos que cada uno de nosotros como cristianos, y si quieres ser un cristiano, se enfoque en estudiar personalmente, individualmente, lo que Dios tiene que decir en su palabra. No te quedes solamente con lo que yo digo aquí el domingo, o lo que se dice el viernes, o en la charla bíblica. Cada uno de nosotros tiene que asumir la responsabilidad de estudiar su Biblia. Charles Spurgeon decía que una Biblia hecha a pedazos generalmente pertenece a un hombre o a una mujer que no lo está. Amén. Generalmente pertenece a ese tipo de personas. De modo que si tu Biblia está destruida, como dijo Pacho, amén. Lo más seguro es que tu vida no lo está. De eso se trata. Por eso creemos tan profundamente en este presupuesto fundamental de la palabra de Dios. Quería parar allí porque obviamente para los profetas era profundamente valioso lo que Dios les comunicaba. Era su palabra. Y tal cual como la recibían, la comunicaban al pueblo. Eso es lo que más me ha impactado de los profetas. Eran hombres que recibían la palabra de Dios y la comunicaban a su pueblo. Por eso los profetas tienen tanta relevancia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hoy necesitamos recuperar esa convicción de predicar la palabra de Dios, de que la palabra de Dios sea fundamental para nosotros, no solamente en la enseñanza pública, en la predicación pública, sino en nuestra cotidianidad. La palabra de Dios es algo que tiene que verse reflejado en nuestras vidas constantemente. No estoy hablando de perfección, estoy hablando de madurez, para que no nos carguemos con el término. Y esa es nuestra oración. De verdad, es nuestra oración, es lo que oro por cada uno de nosotros, es lo que oro por la iglesia. Que el Señor nos enseñe el camino de sus estatutos y que los podamos guardar hasta el fin, y que nos dé entendimiento para guardar su ley y cumplirla de todo corazón. Porque necesitamos eso, no puedes solo. Pero necesitamos poner nuestro corazón en estudiar la palabra de Dios y orar que Dios nos ilumine nuestro entendimiento para comprender su palabra. Continuando con la exposición de la profecía de Isaías, él advierte en el versículo 2, volvamos a leerlo, si ya se nos olvidó. Dice: en los últimos días el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes, se alzará por encima de las colinas, y hacia él confluirán todas las naciones. Isaías advierte en el versículo 2 que en los últimos días el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes, o como cabeza de los montes. La frase que hace destacable los últimos días es claramente escatológica. Ya sabemos que es escatológico, ¿verdad? Y es esta frase la que nos involucra a nosotros como cristianos contemporáneos. El Nuevo Testamento utiliza la frase de los últimos tiempos precisamente en ese sentido escatológico. Como lo observa la Biblia de Estudio NBI. En un sentido real, los últimos días comenzaron con la primera venida de Cristo. Y vamos a ver varios pasajes. Vamos a Hechos 2:17. Marquen ahí, vamos a Hechos 2:17. Hechos 2, versículo 17. Este es el primer
sermón que hace el apóstol Pedro a toda una multitud de judíos reunidos para celebrar la Pascua. Sucederá, una profecía de Joel, que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Pedro está aplicando esa profecía de Joel para ese momento particular en Pentecostés. Los días finales empezaron con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es. Hecho Hebreos 1:2. Desde el versículo 1. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, ¿se dan cuenta? En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Los últimos días, nuevamente, empezaron con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Santiago 5:3. Versículo 3 dice de Santiago: se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas, y eso que estamos en los últimos tiempos. Es una carta escrita antes de finalizar el primer siglo. Los últimos tiempos. Primera de Pedro 5:20. Ahí pasando una página. Eran las 2 de la mañana, tengan bien. Bueno, les debo esa. Amén. Les debo esa, seguro. Pero estos pasajes nos hablan de que los últimos días comenzaron con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y van a culminar con la segunda venida. O sea, estamos en los últimos tiempos. Así es, vamos. Sí, fechas 1:20. 1:20, primera 1:20. Muy bien. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Muy bien, gracias. Entonces, estamos en estos últimos días. Estos últimos días van a terminar con la culminación, o van a culminar con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. De modo que como iglesia contemporánea nos involucra. Y hasta que regrese nuestro Señor, estamos en los últimos días. Por consiguiente, la profecía de Isaías en este texto se cumplió de forma parcial, concretamente en Pentecostés. Hechos 2. Pero su completo cumplimiento se dará en la segunda venida. Así lo confirma John Oswald. Aunque la visión no será cumplida hasta la segunda venida, refiriéndose a Isaías 2, 1 al 5, ya fue cumplida en parte en Pentecostés. Ahora bien, en estos últimos días, el monte de la casa del Señor, es decir, el monte Sión, será establecido como el más alto de los montes. Pero es interesante
notar que el monte Sión no era el más alto de los montes. Así El monte de los Olivos, justo afuera de la ciudad de Jerusalén, es 2.624 pies, es decir, 800 metros, tiene 800 metros de altura. Mientras que el monte Moriah, el lugar del templo, está a solo 2.427 pies, 740 metros de altura. Hay por lo menos otros dos sitios cerca de Jerusalén más altos que el lugar del templo. Uno, 2.526 pies, es decir, 770 metros de altura, justo fuera de la puerta de Herodes, al norte de la ciudad, y el otro, de 760 metros de altura, al otro lado del valle de Hinón, al sur de la ciudad. Por lo tanto, el monte Sión no es más alto, no es el más alto. Entonces, ¿qué quiso decir? Sin embargo, su altura no tiene nada que ver con sus dimensiones, sino con su estatus. Su gloria, y por consiguiente la gloria de la iglesia consiste en que Dios habita en ella. La verdadera gloria de la iglesia no tiene nada que ver con su tamaño o el tamaño de sus templos o con la excelencia de su organización y ministerios. La gloria de la iglesia es el Señor. Así es. Cuando Jesús lo dijo, destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días, se refería a su cuerpo. Él es la gloria de la iglesia. Amén. Ajá. Él es la cabeza de la iglesia. Eso. El primero y el último. El alfa y el omega. El principio y el final. Cristo es la gloria de la iglesia. Amén. El hecho que la casa de Yahvé se establezca en el monte más alto simboliza el estatus que Yahvé tendrá en lo postrero de los tiempos. Aún Sinaí, el monte de la ley, pasará al trasfondo porque el nuevo pacto supera al antiguo. Lo dijo Edward Young refiriéndose al nuevo pacto en Cristo. Durante los últimos siglos, la doctrina de la iglesia ha sido profundamente devaluada. Se ha asociado o vinculado a la iglesia con templos, estructuras o denominaciones que de ninguna forma hacen justicia a la enseñanza bíblica de lo que es la iglesia. Por consiguiente, no es mejor vista que como una institución, templo o un buen grupo de personas que se reúnen cada domingo sin ninguna trascendencia notable. Sin embargo, la iglesia es mucho más que eso. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es San Diego. Ajá, bien. La iglesia es casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Casa de Dios, donde Dios habita por medio de su Espíritu. Por lo tanto, la iglesia es más que un templo, una organización, una denominación, una estructura. La iglesia es casa de Dios, columna y fundamento, baluarte de la verdad. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Colosenses 1:18. Y Él como su cabeza. Cuerpo. Cada uno de los que somos discípulos somos parte de ese cuerpo. Funcionamos dentro de ese cuerpo como partes vivas, como piedras vivas de ese cuerpo. Es mucho más que lo que la cultura cristiana ha definido como iglesia. De modo que cuando salimos el domingo para la iglesia, no vamos para la iglesia, nos reunimos con la iglesia, que son dos cosas muy diferentes. Eso es la iglesia. Pero también es familia de Dios. Efesios 2:19. Somos sus hijos y somos sus hijas.
De modo que al ser familia de Dios nos compromete los unos con los otros en nuestras relaciones. Así es. Somos más que una masa de gente cada domingo en un lugar. Somos familia. Somos hermanos los unos de los otros. Somos hijos de Dios. Amén. Ese concepto se ha perdido en medio de la maraña del concepto de la mega iglesia. A Dios no le interesan las iglesias grandes. A Dios le interesa que seamos familia. Amén. Esa es la teología de la iglesia, no es otra diferente. Somos familia. Esto es una doctrina profundamente importante para nosotros como cristianos. Y la gloria de la iglesia no son los líderes de la iglesia. La gloria de la iglesia no es la estructura de la iglesia, o la organización, o los ministerios que tenga, o la gente famosa que asiste a la iglesia. La gloria de la iglesia es Cristo. Amén. Ajá. Es Cristo. También dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Primera de Pedro 2:9. Y ese pasaje dice algo interesante con respecto no solamente a lo que somos como iglesia, sino a nuestra misión como iglesia. Para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí es donde entra la frase de David Platt que leí al principio. El éxito en la iglesia no es por los cientos o miles que podamos albergar en nuestros edificios, sino por los cientos o miles que dejan nuestros edificios para tomar el mundo. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para cumplir con esta misión. Ir y hacer discípulos de todas las naciones. Esa es nuestra misión. No puede haber una misión más importante en la iglesia que esa. Proclamar el evangelio a las naciones. La iglesia, por lo tanto, también se refiere o se destaca en la escritura como la comunidad de los salvos. Hechos 2:47. En Hechos 2:47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Por lo tanto, es realmente un gran privilegio ser parte de la iglesia del Señor. Pero la iglesia no es lo que te salva. No es el venir aquí lo que te hace un cristiano. Ajá. Es tu unión con Cristo lo que te hace un cristiano. Amén. Es tu fe en Cristo lo que te hace un cristiano. Es el arrepentimiento en virtud de la fe en Cristo lo que te hace un cristiano. Es el volverte a Dios, confesar a Cristo como tu Señor, lo que te hace un cristiano. Cuando haces eso, eres salvo y eres añadido a la iglesia, de modo que la iglesia es la comunidad de los salvos. Si vienes por primera vez, no pretendas esconderte aquí de tu responsabilidad con Dios. Tienes que volverte a Dios. Amén. Tienes que volverte a Dios. No puedes quedar, ay, aquí estoy bien. Nadie me ve. Tienes que convertirte al evangelio. Dios te está llamando para que te conviertas al evangelio, no para que vengas a hacer sombra aquí o a cualquier otro lugar. Porque la iglesia es eso, la comunidad de los salvos. Y es un gran privilegio ser parte de la iglesia. Y yo creo que en virtud de esto tenemos que ver con mayor reverencia el estar en la iglesia. O sea, lo más
importante no es la organización de la iglesia, pero si la gloria de la iglesia, si creemos que la gloria de la iglesia es nuestro Señor, haremos todas las cosas de forma excelente en virtud de eso. Llegar temprano, usar nuestros dones para el servicio en la iglesia, ver con reverencia la reunión un domingo, asistir a nuestras reuniones, en virtud de nuestra unión con Cristo, en virtud de que entendemos que la gloria de la iglesia es el Señor, no la iglesia. Y en virtud de eso, ponemos todo nuestro corazón en amar y servir a la iglesia. Pero eso es la iglesia. Desafortunadamente, a lo largo de los años se ha perdido en medio de las tradiciones con respecto a la iglesia. Pero la iglesia es eso, y tenemos que recuperar esta doctrina tan fundamental de las Escrituras. Tenemos que recuperarla. Isaías continúa diciendo que se alzará por encima de las colinas y hacia él confluirán todas las naciones o todas las gentes. Cuando se refiere a todas las gentes, se refiere a los gentiles o a los goyim. Esta no es la primera vez que en las escrituras que Dios ama a los gentiles tanto como a los judíos. Dios cerró el pacto original con Abraham con estas palabras: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Esta profecía se cumple con Jesucristo, que rompió las barreras que separaban judíos de gentiles. Efesios 2:14. Además, Dios da la bienvenida a gente de todas las naciones, y gente de todas las naciones alaba a Cristo. Y es probable que nuestro Señor tuviera en mente este pasaje cuando la primera señal de afluencia de gentiles dio cumplimiento a su profecía en Juan 12:32, de que cuando Él fuera levantado iba a traer a todos hacia Él. Y eso fue lo que efectivamente sucedió. Por eso hablo, por eso predico de que esta profecía se cumplió parcialmente en Pentecostés, pero terminará su cumplimiento cuando regrese nuestro Señor. Amén. Pero la primera poderosa razón para caminar a la luz del Señor es esta: que Él estableció, o que se estableció el monte de la casa del Señor como cabeza de todos los montes. La segunda razón de Isaías es porque de Sión saldrá la enseñanza. Vamos a Isaías 2, versículo 3. Leámoslo nuevamente. Dice: muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la enseñanza, de Jerusalén la palabra del Señor. Y eso también se cumplió de forma parcial, como lo vamos a ver. El encabezado de este versículo guarda evidentemente una estrecha relación con el versículo 2. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Es una clara referencia nuevamente a los gentiles amados por Dios, tanto como los judíos, peregrinando hacia el monte del Señor para sentarse a los pies de Yahvé y recibir su preciosa enseñanza. Esta imagen logra su cumplimiento en la institución de la iglesia. Aun cuando al principio de ella muy pocos gentiles hacían parte de sus filas, la iglesia en sus inicios fue judía. Más tarde, en Hechos 10, con la misión de Pedro, la afluencia de gentiles fue absolutamente significativa. La profecía de Jesús en Juan 12:33 se cumplió y muchos fueron atraídos por la enseñanza de la muerte y resurrección del Señor. El Señor tenía razón. Retomando lo que el encabezado del versículo 3 enseña: muchos pueblos subirán al monte del Señor para ser enseñados e instruidos en los caminos del Señor. La sinagoga fue un lugar de enseñanza, al igual que la iglesia. El origen de la sinagoga radica en la dispersión. Cuando los judíos son dispersos,
por todo el mundo, es imposible ir al templo a adorar. Se establece una tradición en la que 10 familias judías comienzan una sinagoga. Y el propósito de la sinagoga es enseñar la Torá. Entonces, la sinagoga fue un lugar de enseñanza, al igual que la iglesia. La misión particular de la iglesia es la proclamación del evangelio y la enseñanza de la sana doctrina, con la finalidad de que las personas que se conviertan al evangelio sean instruidos en los caminos del Señor. Esa es la finalidad. Por eso lo que debemos enseñar aquí es la palabra de Dios. La dinámica de la iglesia en sus primeros años fue precisamente esa. Hechos 2:42 dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Amén. La predicación y la enseñanza ocupaban un lugar de suma importancia en la vida de la iglesia. Pablo exhorta y advierte a Timoteo al respecto en 2 de Timoteo 4:15. Dice, en presencia, 4:1 al 5, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo: predica la palabra. Lo puse en negritas aquí. Predica la palabra, persiste en hacerlo. ¿Qué cosa? La palabra. Sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Nuevamente en negrita. Porque llegará el tiempo, ojo, en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Esa es la advertencia de Pablo a Timoteo, un evangelista de la iglesia en Éfeso. Es desafortunado el hecho de que esta sólida convicción esté tan subvalorada en la iglesia contemporánea. Hay una necesidad urgente de regresar a la predicación objetiva, bíblica y expositiva. Quienes predicamos tenemos que hacer un agudo esfuerzo por estudiar nuestras Biblias y honrar de nuevo los púlpitos con una sana predicación de la palabra de Dios, que enseñe los caminos del Señor y desafía a las personas a andar por sus sendas. Hay que recuperar eso. La razón para esta dinámica de predicación es porque de Sión saldrá la enseñanza, de Jerusalén la palabra del Señor. Y sin lugar a dudas, esto tiene un cumplimiento parcial en los eventos de Pentecostés y en la expansión de la palabra de Dios a partir de Hechos 7, con la dispersión de los cristianos producto de la persecución que se desató después de la muerte de Esteban. Si ustedes leen el texto, evidentemente la palabra del Señor se predicó en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Así es. La palabra del Señor. De Sión salió la enseñanza y la palabra del Señor. Por eso, hermanos y amigos, tenemos que valorar tanto esto. No nos pertenecen, no son ideas nuestras. Los predicadores no podemos estar hablando más de otra cosa que de la palabra de Dios. Tenemos, como lo decía aquí, que hacer un agudo esfuerzo por estudiar nuestras Biblias y luchar por entender lo que Dios quiso decir. Las verdades de Dios son como diamantes, y los diamantes no se encuentran en la superficie como las flores. Hay que escarbar profundamente para encontrar los diamantes del Señor, sus enseñanzas, y poder comunicar esto al pueblo, a la nación, a la iglesia. Esa debe ser nuestra labor como predicadores, pero no es un trabajo fácil.
John Piper, en un libro que escribió recientemente, dice que una de las razones por las cuales él piensa que la predicación hoy no cumple con esta finalidad es porque los predicadores son perezosos. Porque no entienden que la predicación es un trabajo y que a ese trabajo hay que invertirle demasiado tiempo, horas enteras, tratando de entender qué es lo que Dios quiere decir y comunicárselo al pueblo. Por esa razón, muchas de las iglesias o gran parte de lo que conocemos como el cristianismo contemporáneo anda por lugares que no debe andar, piensa de formas que no debe pensar, practica cosas que no debe practicar, no tiene ni idea de lo que es su fe, no entienden su fe, no la saben explicar. ¿Por qué? Porque no han sido expuestos al mensaje de la palabra de Dios. Entonces es necesario regresar a eso. Los discípulos en el primer siglo, en Hechos, ustedes lo pueden leer. No hay mejor texto para entender esto que Hechos. El único presupuesto, el único fin y propósito, no solamente de los apóstoles, sino quienes salieron en la dispersión después de Hechos 7, era predicar el mensaje del Evangelio, predicar la palabra de Dios. Eso era todo, predicarla. Y eso hizo que el mundo cambiara y que se revolucionara. Pablo hizo exactamente lo mismo, llegando casi hasta España. Entonces, cuando yo pienso en esto, me pregunto, ¿por qué es que nuestra sociedad, nuestras iglesias, nuestras familias, nuestros hijos no cambian, no crecen, no maduran, no se transforman? Tal vez porque no estamos pensando bíblicamente, tal vez porque no estamos siendo expuestos al mensaje de la palabra de Dios, tal vez porque nos están dando, en vez de comida sólida, comida chatarra. Tal vez sea por eso. Pero es nuestra responsabilidad también individual, cada uno de nosotros, ir a la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios. Una hermana me decía hace un momento que estaba preocupada. Me pareció pertinente escuchar eso y lo voy a poner aquí. Porque se está desarrollando una subcultura dentro de nuestra cultura como cristianos, de nuestros tiempos con Dios, de depender de devocionales hechos por otras personas. Y está bien, chévere, pero a veces son devocionales de 5 minutos de lectura de la Biblia. Lees 3 escrituras y esa fue tu lectura del día, y está bien. Pues no hay algo mal moralmente hablando, pero no puedes depender única y exclusivamente del estudio de otro. Tienes que ir a tu Biblia, tienes que luchar tú con el texto, tienes que rayar tu Biblia, tienes que tratar de entender qué es lo que te dice, para que tu fe no dependa del pensamiento de otros, sino de la palabra de Dios. Así es. Es una preocupación genuina. Y aprecio tanto que una hermana que no está predicando aquí, que lo vea. Tenemos que ser más profundos con las escrituras. Tenemos que pasar horas leyendo nuestra Biblia, porque pasamos horas expuestos a esta cultura. Piénsalo, ¿cuántas horas pasas en internet? ¿Cuántas horas pasas frente al televisor? ¿Cuántas horas estás fuera de tu Biblia? Piénsalo, son más las horas que estás fuera de tu Biblia que dentro de ella. Entonces adivina, ¿quién te va a influenciar más? El salmista dice, atesoro tu palabra para no pecar contra ti. ¿Sabes qué es atesorar? Guardar, memorizar, tenerla adentro para no pecar contra ti. John Piper dijo la verdad. Él lo aplicó a la oración, pero yo la voy a aplicar a la palabra de Dios. Twitter y Facebook, Instagram y todo lo demás.
van a probar al final de los tiempos que la falta de lectura de la Biblia no fue por falta de tiempo. Y nuestras vidas lo pueden probar. El reflejo de lo que somos puede probar quién está siendo más influyente en nosotros. Si la palabra de Dios o la cultura. Una nación, una sociedad, una cultura, una iglesia, una familia, un individuo a los que no se les predique y se les enseña la palabra de Dios, jamás podrán caminar a la luz del Señor. Estarán en tinieblas y caminarán como quien tropieza. De ninguna forma podrán sobrevivir. No hay forma. La única forma de caminar a la luz del Señor es absorbiendo su palabra, atesorándola, guardándola, viviéndola, aprendiéndola, memorizándola. Ser más expuestos a ella que a la cultura circundante. Y tercero, la tercera razón declarada por Isaías: porque Él juzgará entre las naciones. Versículos 4 y 5. Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirá sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Buen pueblo de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Isaías dice que el Señor juzgará entre las naciones, esas mismas naciones que fueron a recibir su palabra y a caminar por sus sendas. El profeta advierte que el Señor será árbitro de muchos pueblos. Cuando la palabra de Dios es predicada y enseñada con rectitud y precisión, el producto de dicha instrucción es la paz y la reconciliación. Nuevamente, eso se cumple de forma parcial. No en vano, Pablo enseña que nuestro ministerio es el de la reconciliación. Indiscutiblemente esta profecía tendrá su pleno cumplimiento con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero por lo pronto, la misión de la iglesia es anunciar el evangelio de paz a todas las naciones. ¿Saben una cosa? Cuando leías este texto pensaba en lo siguiente: somos una nación acostumbrada a la guerra. Llevamos más de 50 años en guerra. Y nuestra esperanza de paz ha estado puesta en el lugar equivocado. Hemos puesto nuestra esperanza de paz en procesos de paz, en alianzas políticas y en promesas de gobernantes. Yendo un poco más al plano personal, hemos buscado la paz de nuestros matrimonios y familias. Y no tengo nada en contra de eso. En terapeutas y otro tipo de especialistas. Pasando por el hecho, o pasando por alto el hecho de que es Dios quien convertirá sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación y nunca más se adiestrará para la guerra. La paz que tanto hemos buscado como nación y como individuos está en el evangelio de la paz. La paz que aquí se describe no se obtiene con pacifismo ni con esfuerzo humano. Solo Dios puede traer la paz. Y hemos buscado la paz de nuestra nación, de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestros matrimonios, en el lugar equivocado. Pero ¿saben por qué? Porque hemos hecho de esas cosas algo más importante que Dios. Hemos hecho del matrimonio algo más importante que Dios. Y el matrimonio no es más importante que Dios. Entonces, cuando hacemos al matrimonio más importante que Dios, dejamos de mirar a Dios y nos enfocamos en cómo soluciono las cosas de mi matrimonio, cuando lo que debemos hacer es buscar a Dios. O si no, ¿por qué buscas un terapeuta? Porque reconoces que la solución no está ahí, sino externamente. Pero ¿por qué no vamos a Dios? Porque hemos hecho del matrimonio un lugar de idolatría. La solución no es solucionar el matrimonio. La solución es ir a Dios. Él es el creador del matrimonio. Él sabe qué podemos hacer en nuestro matrimonio. Es temor de Dios.
Es ir con profundo temor. Dios, esto está difícil. Necesito dirección. Ayúdame, enséñame. Ahora, no estoy diciendo que los terapeutas o los especialistas no tienen nada que decirnos al respecto. Claro que sí. Pero no podemos acudir a ellos como la mejor opción. La mejor opción es Dios. Hemos buscado la paz de nuestro corazón en el lugar equivocado. Y hemos hecho de la filosofía de la autoestima un altar para nuestro ego. Cuando lo que tenemos que buscar es ser significativos en Dios. Cuando tú vas a Dios, cuando haces de Dios tu tesoro, ¿qué más te puede preocupar? ¿Tú crees que cuando Dios es todo en tu vida te importa lo que los demás piensen? Amén. Es Dios lo más importante. Hemos buscado la paz que solamente puede dar Dios en otros lugares. Porque hemos pensado que la paz es ausencia de conflicto, y la paz no es ausencia de conflicto. La paz es la tranquilidad aún en medio del conflicto. Amén. Es eso. Pero hemos buscado la paz en los lugares donde no está, y solamente Dios puede dar esa paz. Hemos buscado la paz en la iglesia, en los lugares donde no está. Organicemos mejor la iglesia y eso va a traer paz. ¿Quién dijo? Si organizamos mejor la iglesia, eso va a traer unidad. No, hemos hecho de la organización de la iglesia, de la institucionalidad de la iglesia, un culto, un ídolo. No, la paz de la iglesia es Cristo. Amén. Efesios 2, 14 al 18 dice: porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de la enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Cristo es nuestra paz. Cristo es la gloria de la iglesia. Cristo es el todo de un cristiano. Amén. Sin Cristo no vamos a poder caminar a la luz del Señor. La invocación que hace Isaías al final de esta sección de su profecía advierte del hecho de que la casa de Jacob no camina a la luz del Señor. Si Yahvé ha escogido la casa de Jacob para bendecir en ti todas las familias de la tierra, Génesis 12:3, es de esperar que la casa de Jacob se ponga en orden para ser un ejemplo, para convertirse en la luz que atrae a todas las naciones a Yahvé. Sin embargo, también es una advertencia para nosotros como iglesia contemporánea. Necesitamos caminar a la luz del Señor. Amén. Porque la responsabilidad de la iglesia es ser sal y luz del mundo. Cierto. Responsabilidad que infortunadamente hemos llevado a cabo de forma deficiente. Debemos caminar a la luz del Señor porque Él es la luz y en Él no haya oscuridad. Nosotros somos la descendencia de Abraham. Por consiguiente debemos ser ejemplo y ser la luz que atrae a todos hacia Cristo. Pero le juzgarán. Y esto trae mucha esperanza. De verdad. ¿Por qué? Porque si Cristo es nuestra paz, no tenemos nada que temer. Él nos va a reconciliar. Tenemos que tener fe en eso. Tenemos que tener fe en lo que Él puede hacer en nuestras vidas si nos volvemos al Evangelio de la paz. Si vienes por primera vez y tu vida está hecho pedazos, no necesitas armar tu vida. Necesitas volverte a Dios. Amén.
Porque no has podido hacerlo por ti mismo. ¿Qué te hace pensar que ahora lo vas a poder hacer? Necesitas volverte a Dios. Hermano, necesitamos confiar plenamente en eso que Dios nos dice. Sé que algunos hemos pasado por crisis, o algunos están pasando por crisis espirituales. Es normal en todo cristiano. Vamos a pasar tiempos difíciles. Pedro los pasó, Pablo los pasó, Romanos 7 es una evidencia de eso. Pero ¿qué tenemos que hacer? Confiar en el Evangelio de la paz. Confiar en lo que Dios sí puede hacer en nosotros, pero volvernos con reverencia a Él, apreciar, reverenciar, sentir temor de Dios. ¿Tu matrimonio está mal? Vuélvete a Dios, ve a Dios. Él convertirá sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación y nunca más se adestrará para la guerra. Eso lo va a hacer en todo sentido. En la iglesia, en tu vida como persona, como cristiano, en tu familia, con tus hijos. Vuélvete a Dios. Es lo que necesitamos. Así es. Volvernos a Dios. La exhortación del profeta a caminar en la luz del Señor contiene 3 poderosas razones que, como discutimos, son profundamente relevantes para la iglesia y es pertinente recordarlas todo el tiempo. 1. El monte del Señor será establecido como cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Porque de Sión saldrá la enseñanza. De Sión, de Jerusalén salió la palabra del Señor y por eso hoy escuchamos la palabra del Señor. Y 3, porque Él juzgará entre las naciones. Sigue siendo cierto ahorita. El Evangelio de la paz se nos dio precisamente para eso, porque Él está siendo árbitro entre nosotros. Tenemos el ministerio de la reconciliación para estar reconciliados con Dios y reconciliados los unos con los otros. Solamente así podremos caminar a la luz del Señor. Muchas gracias, mi hermano.